Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Muy buenas tardes. En esta ocasión nos toca la lección número 6 del Camino Nuevo y Vivo, que nos llevará a pensar en la misericordia que salva, basada en el capítulo 1 del libro del profeta Jonás. Y haremos una breve historia. Jonás, del hebreo que dice Yonat, que significa paloma. De él solo se conoce lo que leemos en este libro de 4 capítulos y 48 versículos, y su cita en segundo libro de Reyes 14:25. Era hijo de Amitai, que significa verdadero. Era de Gat-Hefer, un lugar situado al norte de Nazaret, dentro del territorio de Zabulón. Al paso de los tiempos, los inconversos se mofan de lo narrado en este libro, específicamente por lo escrito del gran pez que tragó al profeta, como si no fuese mayor el milagro, el arrepentimiento de los ninivitas. Es el gran libro misionero del Antiguo Testamento. Su mensaje es cuádruple, uno por cada capítulo. Y hoy veremos el capítulo 1 en 6 secciones, analizando cada una. Y titulamos esta plática como un misionero desobediente. La primera sección es el orden o la orden dada a Jonás por Dios, versículos 1 y 2. La segunda es la desobediencia de Jonás, versículo 3. La tercera, el pago por desobedecer, versículos de 4 a 6. La cuarta, la causa de la desobediencia, versículos de 9 al 16. Jonás disciplinado, versículo 15. Y la sexta, la misericordia de Dios, versículo 17. En la historia podemos comenzar a ver en la parte de la escritura, en los versículos 1 y 2, pregonar. Recibe Jonás una orden precisa de Dios de ir a Nínive y publicar una noticia en alta voz que era de interés colectivo contra esa ciudad. Nínive era una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, fundada por Nimrod, Génesis 10:11, situada a orilla del río Tigris, a más de 600 kilómetros aproximados del Mediterráneo, por lo cual Nínive era una ciudad corrompida más por la inmoralidad y la opresión social que por la idolatría. Pregonar. Pensemos que el mensaje que tenía que llevar era a viva voz y que todos lo oyeran, desde el rey o el gobernador hasta los de abajo. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque no era un mensaje de salvación, sino era de destrucción. El versículo 3 dice que Jonás se levantó. Se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Y va en dirección opuesta. Va hacia otro lugar. Va a Tarsis. Se cree que Tarsis era una colonia fenicia en la costa oriental de España. Quiso escapar
yéndose lo más lejos posible, pero nadie puede esconderse de Dios. El Salmo 139, del versículo 7 al 12, nos dice que nadie puede ir lejos de la presencia de Dios o esconderse de Él. Y dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y eso Jonás tal vez no lo contempló, que ante la presencia del Señor nadie se puede esconder. Pero también es una lección para nosotros, o la primera lección que podemos extraer para nosotros. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esa es la primera lección para nosotros. Jonás quiso huir, y nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos esa salvación tan grande? Bien, Jonás se embarca, paga su pasaje, huye de la presencia de Dios, emprende su viaje lejos. Tal parece en la narración que era el único viajero. No habla más de más viajeros, pues las demás personas eran de la tripulación. Pero surge una pregunta: ¿por qué huyó? Posiblemente porque apelaba a la gracia y misericordia de Dios, sin considerar su justicia. Y vemos en Jonás 4:2 que dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte. A esos atributos apelaba Jonás. Por eso tal vez él se le hizo tan fácil irse hacia otro lugar. El versículo 4, Dios muestra su grande poder, muestra su grandeza en la naturaleza. Hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave iba a ser destruida. Estos fenómenos naturales no garantizaban buenos pronósticos de sobrevivir. Los expertos marineros se percatan enseguida que no es una tempestad cualquiera. Al ver esto, el versículo 5 nos dice que hay miedo. Los marineros tuvieron miedo. Hubo clamor, cada uno clamaba a su Dios y comienzan a aligerar la nave. Claman a dioses paganos, posiblemente dioses de los fenicios, mientras Jonás, en su sueño profundo, sin preocupación alguna,
no oraba al que conocía al verdadero Dios, sino que dormía profundamente. El versículo 6 nos dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Qué vergüenza para un profeta de Dios que unos gentiles idólatras le inciten a orar. Con todo, hemos de admirar la bondad de Dios al enviarle esta oportuna reprensión de un incrédulo, pues ella fue el primer paso para su recuperación. Y aquí podemos encontrar una segunda lección para nosotros. Tempestades y tormentas hay en nuestra vida. Reaccionamos como Jonás, quedamos en nuestra zona de confort, permanecemos dormidos, buscamos soluciones por otros lados o clamamos a nuestro Dios, suplicando su ayuda, esperando respuesta de lo alto. Una lección para nosotros. El versículo 7, deciden echar suertes y allí detectan por quién venía ese mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Esto dio origen, en el versículo 8, a que el profeta respondiera a las preguntas. Hay varias preguntas en el versículo 8. Le dicen estos hombres: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. La primera pregunta: ¿qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Muchas preguntas que le hacen al profeta Jonás. Pero vemos a este profeta, sí lo habíamos dicho, profeta desobediente, pero fue sincero, respondió a estas preguntas con todo el corazón, con sinceridad de corazón. Les responde, y les responde con una verdad innegable: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Habla de la grandeza del Señor, habla de dónde venía, quién era su Dios, Dios de los cielos, que era creador de mar y tierra y todo cuanto existe. Hace en estas respuestas, él hace una profesión de fe. En el versículo 10, Jonás declara que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado a aquellos hombres, que él huía de la presencia de Jehová. Versículo 11, le preguntan: ¿qué haremos contigo? ¿Por qué le preguntan qué haremos contigo? Porque el mar no se aquietaba, porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué haremos contigo?, consultan a Jonás. Y él responde en el versículo 12: tomadme y echadme al mar, y el mar se tranquilizará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás, misionero desobediente, pero da muestra de valentía y generosidad al decirles que lo echen al mar. ¿Qué hubiera hecho un cobarde? Un cobarde se hubiera arrojado. Sin embargo, no se arroja él mismo, no quiere cometer un suicidio, sino que lo echen para pagar lo que se merecía. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero
todo en vano. Luchan sin lograr nada. Versículo 14. Lo maravilloso de nuestro Dios, que brinda la oportunidad a gente incrédula que lo reconozcan como soberano en momentos de aflicción y experimentan que Él es el dador de la vida. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y aquí se cumple la palabra de Dios cuando dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 14:35. Versículo 15. Jonás es echado al mar. ¿Y qué sucede? Se aquieta el mar. Aquí vemos 3 señales convergentes de la voluntad de Dios. La primera, que aparece en el versículo 4, la tempestad. La segunda, las suertes. Y la tercera, la declaración de Jonás, ¿quién era? El versículo 16 dice que hubo temor en aquellos hombres a Jehová. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Estos hombres incrédulos temen al Dios de los cielos, hacen sacrificios y hacen votos al Dios Todopoderoso. El Señor Jesús, en el versículo 17, nos habla del pez que tragó a Jonás. El Señor Jesús cita este versículo para probar su resurrección y reprender a los judíos. Mateo 12, del 39 al 41. El Señor Jesús les dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 16:4 de Mateo, casi las mismas palabras dice el Señor Jesús, y les dice de esta manera: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. El Señor Jesús, allí en este versículo, lo cita para probar su resurrección. Al pensar en todo ello, concluimos: es uno de los libros más relevantes para el tiempo presente. Guarda una analogía con la iglesia, y quiero remarcar, con la iglesia moderna. Al presente, la iglesia es como Jonás, que duerme en un lado del navío, mientras el mundo es zarandeado en un aturdimiento sin precedentes. En el mundo hay crisis moral, social, política, religiosa, económica, inseguridad, desastres naturales, etcétera, etcétera. El mundo tiene miedo, clama a sus dioses. El mundo tiene muchos dioses: el dios del dinero, el dios del poder, el dios de la fama. Clama a sus dioses, pero vive en incertidumbre. Los creyentes dormimos. El mundo hace preguntas. La iglesia no tiene respuestas.
pero la voz de nuestro Dios nos invita y nos exhorta, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:4. La vida de Jonás, como la nuestra, fue rescatada por la gracia y misericordia de Él, y nosotros, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. El salmista exclama: porque mejor es tu misericordia que la vida. Salmo 63:3. El Dios de Jonás es el mismo Dios nuestro, que nos mueve a cantar, siempre fiel, siempre igual. Nuestro Dios no cambiará, Dios de ayer, Dios de hoy, inmutable, eternal. Gracias a nuestro Dios por su palabra, porque su palabra es verdad. Oremos. Dios nuestro, muchas gracias te damos en esta tarde, porque nos has permitido abrir tus escrituras y hemos podido aprender, conocer más de tu misericordia. Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Aún en las circunstancias más difíciles, los que hemos creído y confiado en ti, Señor, nada ni nadie nos hará tambalear, vivir en zozobra, vivir en incertidumbre. Pero también, Señor, a través de esta lección, nos invitas a oír tu voz, a ser obedientes, a ir en la dirección en la cual tú nos envías, porque tú quieres que todos los hombres te conozcan y que todos lleguen al arrepentimiento, porque no quieres que nadie se pierda. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu que nos guía, nos alumbra, nos motiva a servirte hasta el día que tú nos llames ante tu presencia. Te agradecemos por estos momentos, te damos la gratitud, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.